Igual no pasa nada. No como la otra vez que dije, no, yo nunca me olvido de grabar. ¿Profe está grabando? No. Bien, bueno, hoy vamos a ir seguimos con pelvis, pero vamos a ir a lo que sería pelvis masculina. La vez pasada hablamos de un poco de generalidades de pelvis, con un repaso del peritoneo y la relación con los órganos, que era pelvis mayor, que era pelvis menor, como conceptos importantes también para el momento del examen. Y hoy vamos a hablar de pelvis masculina. Al igual que en femenino, estudienlo de la misma manera. Vamos a tener genitales internos y genitales externos. En la mujer habíamos hablado que los genitales externos era la vulva, compuesta por monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, eh, el introito vaginal, que es la entrada a la vagina. Y en el hombre vamos a tener como genitales externos al pene y al escroto, que va a contener a los testículos. Que recordemos que los testículos comienzan como genitales internos. En realidad estas gónadas se desarrollan en el abdomen y, como habíamos visto al comienzo, van a tener un discurrir a través de las paredes del abdomen que van a formar el famoso conducto inguinal para llegar finalmente a nivel del escroto. Y vamos a tener obviamente genitales internos que vamos a estar viéndolos durante la clase, que van a ser la próstata, las vesículas seminales y... Bien, la función de los genitales masculinos va a ser como compartida a diferencia de la mujer. La mujer tiene su aparato urinario compartido con la función aparte de la función reproductiva. Es decir, tenemos la vejiga, la uretra, y después teníamos el útero, la vagina, todo separadito. En el hombre vamos a tener la función reproductiva que va a estar en conjunto con lo que sería la parte urinaria, específicamente la uretra, ¿no? El conducto por donde va a salir la orina. Entonces va a estar compartida la función en el pene. Entonces, pene va a tener función de parte de aparato urinario y parte de función reproductiva. Reproductiva, Profe, sí. la función reproductiva va a estar en conjunto con con quién dijo, profe, ¿puede repetir? Sí, con el aparato urinario. O Ah, sea, listo, gracias, profe. el pene va a formar parte del aparato urinario, específicamente la uretra, ¿no? Que va a pasar a través del pene. Y vamos a tener la función reproductiva, la función sexual, ¿no? En lo que sería también el pene, porque tiene función de cópula. Y también vamos a ver que los testículos van a tener una función que la vamos a ver mejor el cuatri que viene, que va a ser la función endocrina, es decir, todo lo que va a tener que ver con las hormonas, es decir, el desarrollo sexual de los caracteres masculinos, es decir, el crecimiento del vello, agravamiento de la voz, el crecimiento de la masa muscular, eso lo vamos a ver bien en todo lo que sería endocrino. Pero, profe, si usted nos pregunta la función de pelvis masculina, tenemos que decirle esto, que es compartida en conjunto con la urinaria, o sea, la uretra, y la función reproductiva sexual, digamos. Exactamente, exactamente. Ah, ok. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces vamos a ver un poco de la parte anatómica. Este corte ya lo reconocen porque les estuve mostrando un montón de estos cortes. Así que si esto tenemos anterior. Se me trabó el mouse, ahí está. Anterior. Esperen que voy a agarrar el mouse. Acá voy a dibujar. Tenemos anterior y posterior. Entonces, hacia anterior vamos a tener el pene. Hacia posterior acá los glúteos, vendría a ser muy poco favorecido por este muñequito. Vamos a tener el recto bien hacia posterior, la vejiga hacia anterior. Entonces, esta diferencia del gráfico de pelvis femenina, le falta un elemento en el medio que era el útero. ¿Se acuerdan? Teníamos acá vejiga, útero, recto. El hombre, más sencillo, vejiga, recto. Debajo de la vejiga, ¿ok?
que la voy a señalar acá, debajo de la vejiga, que la estoy señalando, vamos a tener uno de parte de lo que serían los genitales internos, de las glándulas masculinas, que es la próstata. La voy a dibujar de otro color, así todos la reconocen. La próstata tiene como una forma de nuez, de hecho de un tamaño de una nuez. Y como están viendo, es atravesada por lo que sería la uretra. Fíjense que la uretra se lleva todo acá, nuestra pipí, de la vejiga, imaginemos que esta vejiga está llena. ¿Y dónde va a salir la orina? A través de la uretra, veníamos diciendo, ¿no? Taca, 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 taca. Recorre toda la uretra masculina. Recordemos que teníamos porciones. La primera, que era la uretra prostática, porque atraviesa la próstata, uretra membranosa, uretra vulvar, uretra esponjosa, y así sale. Si se acuerdan de estas porciones que vimos en la parte de urinario, ¿no? Ahí saldría chorrito. Bien, entonces, tenemos la próstata ahí. Lo voy a pintar. La próstata va a tener función en la producción de semen. Lo vamos a ver ahora con más detalle, pero fijémonos esta relación, súper íntima. Siempre la próstata abajo de lo que sería la vejiga. Está ahí, siempre en esta íntima relación con la vejiga, como sosteniéndola. Y después vamos a tener partes que las vamos a identificar mejor en otras fotos. Esta quizás no es la más linda. Como el testículo, que está suspendido en el escroto. Vamos a tener un cuerpo esponjoso, que es este que está acá en un rosita más pálido. Y dos cuerpos cavernosos. Acá vemos uno solo, pero lo vamos a ver mejor en otra imagen, que son dos. Como curiosidad, voy a poner acá otro colorcito. Esto que está acá es un ligamento, ¿lo ven? Ahí lo estoy pintando, que se llama ligamento suspensorio del pene. Esto como curiosidad, que el pene está, ¿no?, como suspendido por un ligamento. ¿Para qué? Para darle justamente esta forma y que no esté totalmente, ¿no?, de esta manera. Y esto ayuda a que tenga una posición que no se desvíe tanto en la erección. De hecho, hay como cirugías en donde se corta ese ligamento, ¿no? Se corta para dar la impresión de que el pene es más grande. Entonces se corta el ligamento suspensorio, entonces piensan que cae, como si fuera una cortina, ¿no? Le cortamos acá, pum, 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 cae y pareciera más largo. El problema es que puede desviarse por no tener este ligamento que lo está suspendiendo y dándole esa forma como medio, como un codito. Bien, nada, dato curioso, no les voy a preguntar del ligamento suspensorio del pene, ¿eh? Bien, ahí estaba pintado. Siempre que pinto las cosas es como que ya estaban pintadas de alguna u otra manera. Bien, entonces acá tenemos el glande. El glande es parte de lo que sería el cuerpo esponjoso, ahora lo vamos a ver. El cuerpo esponjoso al final se dilata y forma lo que sería el glande o cabeza del pene. Acá tenemos el orificio de la uretra. Frenillo, que me va a estar agarrando de lo que sería la parte de la piel. Un pene sin circuncidar tenemos esta forma que está cubierto por piel, lo que se llamaría el prepucio, ¿no? El prepucio, la parte que envuelve el glande, la parte dilatada del cuerpo esponjoso. Y acá lo tenemos, ¿no? Una circuncisión, que es sacar el prepucio, que es esa piel que recubre el glande. Y bueno, ahí cortamos, agarramos una feta de pene, ¿y qué es lo que vemos? Veríamos, ¿no? Ahí lo cortamos y vemos algo como esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto creo que se los había mostrado en la clase anterior, si no me equivoco, cuando terminamos de hablar de urinario, así que ya lo habían visto esto. Vemos a los tres cuerpos que son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Estos cuerpos se los llama en conjunto cuerpos eréctiles.
Bueno, iba a anotarlo ahí. Cuerpos eréctiles. Porque lo que tienen la función, tanto cuerpo esponjoso como cuerpos cavernosos, es que se llenan de sangre y son los que producen la erección. Entonces, en la mujer también va a haber cuerpos eréctiles que van a estar, obviamente, a nivel, no vamos a tener este esponjoso, pero sí cavernosos, que están localizados en el clítoris, más que nada, y para justamente también generar una erección. Porque son, obviamente, en el momento de la excitación se llenan de sangre y es lo que produce, ¿no?, la erección. Acá lo vemos, acá los voy a señalar. Fíjense que los cuerpos cavernosos que les señalé, los que están arriba, hacia lo que sería, ¿cómo explicarlo? A ver, no sé, no se me ve en la cámara. Pero imagínense, agarren su mano. Agarren su mano y vieron que nosotros tenemos dorso y palma, ¿no? Dorso y palma. El pene tiene también lo que sería un dorso, que es lo que queda hacia arriba, lo que mira hacia arriba, y tiene la parte que queda hacia abajo, pero que vas, a ver si, vamos, me voy a mostrar porque si no, siento que estoy hablando chino, que si no me ven, ahí está. Entonces, piensen que si mi mano fuera un pene, entonces, lo que está acá es el dorso, igual que la mano, dorso, y lo que queda atrás no es palma, sino que es la parte ventral. ¿Se entiende? Dorso y la parte ventral. Entonces, entonces eso sería posterior y esto sería anterior. ¿Se entiende o no? Sí, profe, acá Sí, se me sí, están riendo toda la mesa. Entonces, si hay una erección, ¿qué pasa? La parte anterior o la parte ventral es la que se ve, si no, no se ve. Por eso es cuando, por ejemplo, seguramente esto lo hablaron al principio, ¿vieron posición anatómica del hombre con las manos extendidas, la mirada al frente, los pies mirándose anterior? No sé si se acuerdan de eso al principio de Anato. ¿Se acuerdan o no? Posición anatómica. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, la posición anatómica de la persona o del hombre en realidad es con el pene erecto, porque la parte ventral queda hacia anterior y la parte dorsal queda hacia posterior. Básicamente eso. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque cuando hablo de dorso, para que se me entienda hacia dónde apunto. Entonces. Estoy ahorrándome muchos chistes. O sea, no me hagan, porque esto queda grabado. Yo tengo un bozal legal. Si esto estaría presencial, bueno. Entonces, los que miran hacia el dorso serían los cuerpos cavernosos y el que está hacia posición ventral, el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso vemos que tiene una estructura que lo atraviesa, que es la uretra. Ahí está, la uretra perfora al cuerpo esponjoso. Y si los vemos son como muy parecidos, ¿no? Como que, creo que la otra vez lo había dicho, parecen como una esponja. ¿Vieron la esponja que tiene como esos agujeritos pequeñitos? ¿Para qué? Porque justamente se llena de agua, se pone, aumenta el volumen, se pone más rígida la esponja. Bueno, lo mismo, los cuerpos eréctiles son muy similares a una esponja, que cuando no reciben agua, sino que reciben la sangre. Fíjense que acá hay unas ramitas, unos capilares que ingresan, y en el momento de la erección, estos espacios sinusoides se llaman, se llenan de sangre. Y eso es lo que produce la erección. Acá vamos a tener, vamos a ponerme otro cosito, otro color. Acá vamos a tener una vena, esta que está acá, por arriba de los cuerpos cavernosos, que es la vena dorsal del pene. Arriba hay otra, porque vamos a tener una vena dorsal, una vena dorsal profunda y una vena dorsal superficial. La vena dorsal superficial se marca en la piel,
vamos a ver después, creo que hay una imagen donde se marca la vena dorsal superficial, que es la que lleva sangre que se lleva la sangre de la piel hacia el corazón, y esta vena dorsal profunda se lleva la sangre que está en el pene hacia el corazón, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es que termina la erección? Y bueno, sí, la sangre se tiene que ir en algún momento, entonces las venas, como ya sabemos, se llevan la sangre ya con pobre en oxígeno, carboxigenada, se la llevan hacia el corazón. Y qué linda imagen, que digan, ay, Tatiana anda dibujando corazones al lado de penes. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede esto? ¿Cómo es que, pensemos, cómo es que en el momento de la erección no se produce, no se va rápido la sangre? Porque imaginemos que esto se llena de sangre, ¿no? Y tenemos la vena ahí. La vena obviamente está dando ramitas para llevarse la sangre. ¿Cómo es que no se va tan rápido la sangre hacia las venas y se mantiene la erección por un tiempo? Porque estos cuerpos se empiezan a hinchar tanto que colapsan a la vena, es decir, la aprietan. Imaginemos que estamos, no sé, en el subte, hora pico, no, ahora en pandemia, no, antes, ¡pum!, la aplastan. Entonces la vena queda colapsada y no se puede llevar la sangre. ¿Y cómo es que se colapsan? ¿Cómo es que no tienen más espacio? Porque si ven, hay un tejido blanco que está envolviendo a los cuerpos, todo este tejido blanquecino, que es una fascia, que no la anoté, es una fascia que envuelve a los cuerpos. Tiene un nombre propio que no me está saliendo ahora, la fascia de Buch, creo que es, pero no importa, creo que se escribe de Buch, pero no importa. Esto para explicar en realidad esto. Hace como que lo contiene, o hasta el límite sería. Exactamente, toda esa fascia que vemos ahí es lo que lo contiene y hace que los cuerpos eréctiles contraigan, ¿no?, a la vena dorsal profunda. Ahora, el cuerpo esponjoso, fíjense que está como aparte, pobrecito, tiene su fascia aparte, porque no se llena tanto de sangre. Si vemos, no recibe un capilar de las arterias penianas. Las arterias penianas van a dar justamente ramitos para llenar los cuerpos eréctiles. Pero si vemos acá, el cuerpo esponjoso no tiene ninguna ramita porque justamente es el que menos se llena de sangre. ¿Por qué? Pensémoslo. Tiene la uretra. ¿Qué pasa en la uretra? Pasa la orina. ¿Y qué más? Que les decía que hay función compartida. ¿Qué más sale por la uretra? No hay varones acá, ¿no? El semen, bro. Bien, ahí está. Perfecto, el semen, exactamente. Perdón. Tenía ¿no? que decirle un nombre, profe. Tenía que decirle un nombre. O sea, no, muy Nadie mal. profe. Bien, entonces, perfecto. Entonces, además de salir la orina, va a salir el semen. Entonces, justamente no es que se colapsa del todo el cuerpo esponjoso, porque le tienen que dar lugar al semen para que salga. Obviamente, cuando ya sale el semen, hay una disminución de la erección. Hay como un proceso como que queda a mitad de camino, ¿no? Para justamente, ¿no?, liberar y que el cuerpo esponjoso le deje paso a lo que sería el semen. Bien, que no puedo pasar. Ahí va. Bueno, acá vemos entonces en la pelvis cómo se localizaría el pene. Fíjense que yo creo que hice una vez un chiste que digo, parece un pancho. ¿Qué serían? Digo, parece un pancho. Pancho mal cortado, profe, ¿viste cuando no te queda el pan bien? Me reventó la No, salchicha. profe, no diga eso que no vuelvo a comer más pancho. No. ¿Quién dijo se reventó la ¿Qué no vas a salchicha? comer pancho vos? Perdón. Una clase seria, ¿eh? Ay, vaya. Va a venir la imagen cuando se pase. Bueno, pero es fácil de Y en los recordar. costaditos sería el papel. Es una memotecnia. Se reventó el pancho.
Ay, son terribles. Entonces, tenemos los dos cuerpos cavernosos de un lado y del otro, y tenemos el cuerpo esponjoso en el medio, que es el que recibe la uretra. Pensemos que acá tendría toda acá atravesando la uretra hasta llegar, ¿no?, a lo que era la fosa navicular, que la fosa navicular es ese agujerito que está en el glande. Yo les contaba que el cuerpo esponjoso se dilata al final y forma el glande. ¿Ven? Acá se ve bastante bien cómo el cuerpo esponjoso en la parte más distal se dilata formando el glande. Y los cuerpos cavernosos en este caso no tienen nada que ver. Entonces, nuevamente para recordar lo que eran las porciones de la uretra, tenemos la vejiga. De la vejiga podemos tener una pequeña porción que algunos consideran, otros no, que es la porción preprostática, que es la porción antes de llegar a la próstata. Después tenemos una segunda porción, que sería la porción prostática, ¿no?, que atraviesa la próstata. Tenemos otra tercera, que es bien cortita, que atraviesa los músculos de la pelvis, ¿no?, los músculos que cierran la pelvis, que se llama porción membranosa. Y después tenemos una porción que algunos la consideran, otros no, de hecho acá no está, que era la porción donde se dilata el pene, en esta parte, el bulbo, que es la porción vulvar, de hecho acá no está anotada. Y por último, la porción esponjosa, que se llama así porque atraviesa todo el cuerpo esponjoso. Bien. Nada, porque a mí me gusta un poco ahí recapitular con historia. Cuando hablamos de la parte anatómica y la parte fisiológica, más que nada, fisiológica, Aristóteles planteaba que, bueno, era un debate, ¿no?, de cómo se producía, por ejemplo, la erección, y había postulado que ante una inspiración muy profunda, ¿no?, al llenarse de aire, el aire terminaba yendo al pene y generaba la erección. Obviamente estamos hablando de la antigua Grecia, por favor, ubíquense en tiempo, ¿no?, en las postulaciones de cómo se genera. Da Vinci observó a lo que eran los ahorcados, los presos que eran condenados a la horca, y observaba que los ahorcados tenían una erección, morían teniendo una erección, ¿no? Entonces se empezó a postular si la sangre tenía algo que ver, ¿no? Porque decía, entonces la sangre se debe estancar en el ahorcado y debe estar generando la erección. Y muy alejado no estaba, porque justamente tiene que ver con la sangre y no con el aire. Entonces, vamos a hablar de la parte de la irrigación, que es la que va a generar la parte, ¿no?, en el tema fisiología, la erección. Las arterias peneanas, que así se llaman, van a provenir de la arteria que es la que va a dar todas las que son ramas de la pelvis para los órganos. La arteria pudenda, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esta arteria se llama así por las partes pudorosas? Pudenda interna. La pudenda interna, que si se acuerda alguien, es rama de la arteria ilíaca interna, porque la ilíaca externa, yo les conté que la ilíaca externa se va a la pierna, al muslo, a la pierna y nada que ver. Y la ilíaca interna es rama terminal de la aorta abdominal. Entonces, ya estamos viendo un poco acá, la pudenda interna va a dar la irrigación al pene, y una arteria que ya conocemos, que es la arteria testicular, va a salir directo de la aorta abdominal. ¿Se acuerdan las gonadales, los bigotitos de la aorta abdominal? Va a ir directamente a los testículos. Bien, no, esto
no les voy a pedir. Acá cómo se va dividiendo, más que nada, dando distintas arterias. ¿Ven cómo esto es el dorso? Esto es lo que quería explicar con mi pobre manito. Esto sería el dorso y la otra parte sería la porción ventral. Acá. Lo que pinté en celeste sería la porción ventral. Bien, esto un poco de lo que estábamos hablando en la imagen que utilicé básicamente para hablar. Ah, no me confundí, ¿eh? Aprobada. Profe, Sí, me quedó una duda. Entonces la irrigación del pene es la arteria gonadal, bueno, sería la testicular y la pudenda interna. no, para el pene va a ser lo que sería la arteria del pene, o arteria peniana, que viene de la pudenda interna. Ah, es como una ramita. Sí, exactamente. Y las arterias testiculares van a ir al testículo, Ok, no al pene. bien, gracias. Bien, de nada. Bien, entonces, acá tenemos las ramitas, que son las arterias dorsales del pene, ¿no? Porque están en el dorso, que fíjense que dan los capilares que yo les contaba y llenan todos esos espacios sinusoides, que los espacios sinusoides son como pequeñas cavernas, así como hacía la comparación yo con la esponja, bueno, lo mismo, esos pequeños espacios que forman lagunas de sangre y son las que permiten la erección. Estas al hincharse van a comprimir a esta vena que tenemos por arriba, que es la vena dorsal del pene. Y bien, acá tenemos cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso con la uretra. Y básicamente más de lo que vimos. Esto es lo que les contaba, sin erección, con erección y cómo van empujando ahí a lo que es la vena. Bien, en sí el semen, que es lo que vamos a estar viendo, las distintas glándulas que lo producen, va a estar producida por distintas, valga la redundancia por repetir, las glándulas que forman parte de lo que serían los genitales internos. Yo les decía, los genitales externos están formados por el pene, el escroto, que contiene los testículos, y por genitales internos, que son las glándulas. Las glándulas que vamos a hablar son las vesículas seminales y la próstata. Fíjense la cantidad que producen las vesículas seminales, el 60% del semen va a estar conformado por estas vesículas, por estas glándulas. Y la próstata va a aportar un 20%. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿no? ¿Y después qué pasa con él? No me dan las cuentas, 60, 80. Vamos a tener un resto de lo que serían amortiguadores. ¿Qué significa esto? No es que es un auto, sino que amortiguadores básicamente se llama todo en el cuerpo sustancias que tratan de reducir la acidez. Reducen la acidez. ¿Y por qué queremos, por ejemplo, el bicarbonato, ¿no? ¿Vieron cuando algo está ácido? Y sí, bicarbonato de sodio, que es una base. ¿Por qué querríamos, o por qué el semen tendría, a ver qué piensan, por qué tendría algo para bajar la acidez? No es un omeprazol, ¿eh? Te digo lo que se me ocurre, no tengo la menor idea. Para no causar algún tipo de irritación a la otra persona por ahí. Podría ser. Bien, ¿la vagina es ácida o no? Sí. Bien, ahí está, perfecto. Entonces, los espermatozoides no soportan el ácido. Se mueren ahí como imagínense, como quemados, porque la vagina es un ambiente muy ácido. Entonces, lo que trata de hacer el semen es todo lo contrario, alcalinizar, ser más básico. Por eso tiene amortiguadores. ¿Amortiguadores para qué? Para la acidez. Entonces,
el semen, al tener esto, es que reduce la acidez vaginal y hacen que los espermatozoides no se mueran. Acá me falta otra de las glándulas masculinas, porque tenemos las vesículas, tenemos la próstata, y me falta otra glándula, que son los testículos. Los testículos van a producir también otra pequeña porción, que van a ser los espermatozoides. Entonces, el semen en sí va a ser el componente líquido que produzcan vesículas, próstata y testículos. Cuando se dice, por ejemplo, esperma, vieron que uno dice esperma, no es lo mismo que semen, porque el esperma sería solo lo que producen los testículos, porque viene de espermatozoides. Mientras que semen es todo esto, ¿no? Todo esto que parece una receta, ¿no? Fructuosa, fosfórica, bueno, todo esto, que en realidad lo que hacen, fíjense que si chusmeamos un poco, fructuosa. La fructosa es un azúcar. Y esto lo que tiene como función es dar alimento a los espermatozoides, que pueden estar hasta 3 días en llegar a lo que sería a nivel de la trompa, como habíamos visto la otra vez, que es donde se produce el encuentro con el óvulo. Bien. Después, nada, acá colesterol, ¿no? Distintas cuestiones que no vienen al caso. Entonces, vamos a conocer a estas glándulas que son las encargadas de producir el semen. Les presento a alguien que ya conocemos, que es la vejiga. Ahí lo vimos en el sistema urinario. ¿Que la estamos viendo desde anterior o posterior? Anterior. Anterior, ¿por qué? Me doy cuenta por ¿cómo se dice? Por el que... Me doy cuenta porque de posterior estaría los glúteos. Es por eso nomás lo que me doy cuenta. Ah, pero acá no hay músculos. O sea, solo la vejiga, que es músculo. A ver si se entiende esta imagen. Es una vejiga. ¿Y por dónde llegaban los uréteres? ¿Se acuerdan? ¿Por atrás o por adelante? Por atrás, arriba, póstero, Póstero superior, ¿se acuerdan? Miren, ¿qué son estos que están llegando acá? uréter. Uréteres. Esto que estoy dibujando acá son los uréteres. Entonces, Entonces, ahora, volvemos de nuevo, estamos viendo a la vejiga desde un punto de vista posterior, un punto que no lo habíamos visto antes. La vejiga masculina, desde atrás estamos viendo. Si viéramos la vejiga femenina desde atrás, seguramente estaríamos viendo un útero apoyado. Entonces tenemos los uréteres que están viniendo de lado a lado, recuerden que venían de los riñones, para llevar la orina. Y estamos viendo también otras estructuras que están hacia posterior de la vejiga, que son estos. Esperen que hay varias acá, hay varias cosas. Esto que estoy dibujando en violeta, o que estoy remarcando, que son como unos pequeños sacos. Y algo que seguro lo reconocen. ¿Qué es esto que estoy pintando en celeste? ¿La próstata, profe? Perfecto, la próstata. Recordemos que la próstata siempre está por debajo de la vejiga, en el hombre. Entonces, tenemos la próstata. Por arriba de la próstata y por detrás de la vejiga, hacia posterior, tenemos entonces eso que marqué en violeta, que son, fíjense que se conectan con la próstata, ahora lo voy a borrar, se conectan, que son las vesículas seminales. Se las presento. Vesículas seminales, las encargadas de producir el 60% de lo que es el semen. Entonces van a estar produciendo distintos componentes con toda esa receta que vimos para que los espermatozoides que van a venir de los testículos se encuentren capacitados para no morir en el tracto genital femenino.
Ahora, tenemos esto que lo voy a pintar de color, a ver. Esto que está acá. ¿Ven que también está llegando otra cosa distinta? Otra cosa distinta que está llegando por acá. Que del otro lado está abierto. Parece como si fuera una vesícula seminal. Pero esto que está llegando desde anterior, pensemos que estamos a posterior, es el conducto deferente. ¿Y se acuerdan dónde más estaba el conducto deferente? ¿Alguien se acuerda? ¿En dónde lo habíamos nombrado este conducto deferente? ¿La pelvis era? La pelvis. Bien, ¿en qué parte? ¿Alguien se acuerda? El conducto deferente. ¿Le suena? Acá hay otra cosa que no la nombré. El conducto deferente, se los adelanto, estaba en lo que era el conducto inguinal. ¿Se acuerdan? En el cordón inguinal. En el cordón inguinal, ¿se acuerdan que estaba el conducto deferente, la arteria testicular, las venas testiculares y nervios? No, nada. Este conducto deferente se engancha, ahora lo vamos a ver, con los testículos. ¿Y cómo es que a ver, piensen, estamos atrás de la vejiga. ¿Cómo es que los testículos van a mandar sus espermatozoides? Por telepatía no los van a mandar. Entonces, de alguna manera, se tienen que conectar los testículos con lo que serían las vesículas seminales y la próstata, porque todas van a estar funcionando para producir el semen. Entonces, el conducto deferente sale a nivel de los testículos y es el encargado de transportar los espermatozoides. Entonces, viene desde el testículo, es decir, por fuera del cuerpo, entra y se va hacia atrás de la vejiga para encontrarse con la vesícula seminal, encontrarse con la próstata y poder justamente atravesar la uretra, que estaría acá, uretra prostática, descargan todos ahí. Y todos dicen, bueno, vesícula seminal, yo aporto esto, conducto deferente aporta espermatozoides, y próstata también aporta lo suyo. Y de esta manera van a justamente salir como lo que conocemos como semen, y no como el líquido que produjo la vesícula seminal, los espermatozoides por separado. ¿Se entendió esto? Es medio difícil, ahora lo vamos a ver en otra imagen. ¿Y los amortiguadores, profe, no están ahí? ¿No participaban? Sí, pero en realidad van a venir de distintos lados, van a venir más de parte del cuerpo, también las vesículas seminales van a producir, pero vienen en sí de la sangre. Profe, yo no entendí nada de esta imagen. Bien, bien. Voy a hacer un parate. A ver si lo tengo en otra imagen. Acá. O sea, profe, que es como que salen los testículos y llega en teoría a la vesícula seminal y de ahí ya saldrían el semen en realidad, ¿no? Los bichitos esos. Ahora lo voy a mostrar en una imagen que esté todo. Yo sé que es difícil acá, como esta foto, capaz no es la más feliz. Fíjense en esta. Vamos a pasar primero para entender la imagen. Vamos a explicar esta imagen, a ver. Esperen que me ponga el marcador. Acá. Esta la conocen, ¿no? Tenemos la vejiga, recto, pene. Profe, se le No está veo viendo. nada, profe. Ay, perdonen. Me ven a mí. A mí. A vos hablando con la compu. Y yo lidiando ahí como con la cara. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Bien. Entonces. Vamos de nuevo. ¿Esta imagen la reconocen todos? Sí, profe. Sí, profe. Vejiga, recto, próstata.
Entonces, la vejiga, esto es anterior, ¿no? ¿Cómo me di cuenta? Porque está el pene. Esto es posterior porque obviamente está el recto. Entonces, a la vejiga, en la cara anterior no le llega nada. En su cara superior van a estar llegando los uréteres, uno de cada lado, ¿no? Acá los uréteres van a estar llegando, probablemente desemboque acá, que hay un agujerito. Perdón por el dibujo feo. Ahí vamos. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien. Perfecto. Acá podemos ver que está, antes de señalar eso, acá está la próstata, que yo se la señalé recién. Está la próstata, que es una de las encargadas de producir líquido seminal. Y acá tenemos otra glándula, que es las vesículas seminales. Las vesículas seminales que van a estar junto acá con otro conducto, que es el conducto deferente. Yo les contaba acá el conducto deferente. Estaría llegando también por acá. Entonces todo esto va a estar detrás, pasando por atrás de la vejiga. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Bien, y vuelvo a la imagen anterior. Entonces, ahora la estamos viendo bien estando de posterior. Antes la veíamos de perfil. Ahora la vemos bien posterior. Y vemos en la cara posterior de una vejiga masculina, los uréteres llegando, desembocando a nivel posterior superior. Vemos la próstata, que recién la veíamos de perfil. Vemos las vesículas seminales. Y vamos a ver al conducto deferente. Bien, el conducto deferente, fíjense que se va a unir con las vesículas seminales y va a desembocar en lo que es la uretra prostática. Si yo perforo a la próstata, acá estaría la uretra pasando, que era la porción prostática, ¿se acuerdan? O hasta acá fui mucho. Me dice. Profe, ¿podría repetir en dónde va a desembocar? Bien. El conducto deferente, ya la compliqué. El conducto deferente con las vesículas seminales se juntan de un lado y del otro y desembocan juntos en lo que sería la uretra prostática. Acá. La uretra prostática era una porción de la uretra masculina. Recordemos, preprostática, prostática, membranosa, todas las distintas porciones. Ahora, el conducto de... ¿Vamos bien o no? Si no, agarramos otra imagen. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, acá lo estamos viendo desde otro punto de vista. Acá tenemos la vejiga, la próstata y vemos la uretra. Acá la ven bien. Fíjense que acá no la tuve que dibujar yo. Vemos la uretra. Vemos acá, ¿se acuerdan? La desembocadura de los uréteres, el orificio uretral que me formaba el trígono vesical. ¿La divide en dos, profe, a la próstata o va por el medio? Va por el medio. Si no la partimos se ve una cosa así. Acá. Va por el medio, va por dentro. No se ve. No se ve acá. Es acá porque es un corte, se ve. Entonces, acá tenemos la uretra prostática. Que si vemos la uretra prostática está como toda acribillada, porque tiene un montón de agujeritos. Estos agujeritos van a ser donde desembocan esos chiquititos, las secreciones que produce la próstata, que va a intervenir con la formación del semen, y ese más grande, que pinté y ahora lo despinto para que lo vean, va a ser el conducto formado por la unión de la vesícula seminal más el conducto deferente. Esa unión, ese conducto que forman, que estaría ahí, ¿ven cómo se unen? Ahí se están uniendo. Sí. En esa unión
forman un conducto que se llama conducto eyaculador. Y se los muestro acá. Entonces, repito, conducto deferente se une con vesícula seminal y forma un conducto que se llama conducto eyaculador. ¿Qué es este? Conducto eyaculador que desemboca en la uretra prostática. Y ahí lo borro para que lo vean. ¿Ven cómo atraviesa toda la próstata? Sí, sí, sí. Para desembocar en lo que sería la uretra. Entonces, vuelvo a repetir. Imaginemos que este hombre va a eyacular. Entonces, ¿qué va a recibir? Va a recibir parte de sus espermatozoides. Los espermatozoides los produce en el testículo. Acá lo que estamos viendo nada tiene que ver. El testículo es el que se encarga de producir los espermatozoides. Ahora vamos a ver cómo hace todo ese caminito. Pero los espermatozoides van a ser transportados por el conducto deferente que lo veíamos acá. Entonces, el conducto deferente me va a traer a los espermatozoides. Y, entonces, conducto, vamos a pintarlo de algún colorcito. Vamos a pintarlo acá, de amarillo. Conducto deferente está lleno de espermatozoides que trajo desde el testículo. Se va a juntar con vesículas seminales, de un lado y del otro, ¿no? En cada lado pasa lo mismo. Que las voy a pintar de un color, no sé, verde. Vesículas seminales. Entonces, se junta el conducto deferente y se mezcla con las secreciones que producen las vesículas seminales. Recordemos que tenemos dos, ¿no? Un conducto deferente a un lado, del testículo derecho y del testículo izquierdo. O sea, dos conductos deferentes y dos vesículas seminales. Entonces, de cada lado, cada una se junta con su vesícula seminal correspondiente y juntan sus secreciones. Entonces, los espermatozoides se mezclan con toda esa receta que producía las vesículas seminales, que produce el 60% del semen. Y de ahí, como se mezclan, forman un conducto en común, que es el conducto eyaculador, que atraviesa toda la próstata y desemboca en la uretra prostática. Ahora, ¿este semen está completo? No, le falta la secreción de otra glándula, que es ni nada más ni nada menos que la próstata. La próstata también produce líquido que se va a terminar mezclando para formar lo que sería el semen completo. ¿Se entendió mejor acá? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Hay una glándula que no nombré, pero se las marco en distintos lados donde está. ¿Ven esos porotos que están de un lado y del otro? Hay unos porotos. Acá hay más porotos. Esos porotos que están desembocando, fíjense en el cuerpo esponjoso. Desemboco, desemboco. En la uretra esponjosa. Uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa. Estos dos porotitos... ¿Serían como glándulas, profe? Bien, son glándulas, perfecto. Pero que van a desembocar en la uretra esponjosa y van a producir lubricación. Lubricación. ¿Para qué? Para que los espermatos, en realidad el semen, cuando pase, fluya mucho más fácil, ¿no? Entonces generan lubricación, que es el famoso líquido preseminal. Seguramente habrán escuchado. El líquido preseminal es transparente, no contiene espermatozoides. A ver, puede contener, se dice, porque si pasó el semen y obviamente quedaron restos, va a arrastrar esos restos que pasaron por ahí. Pero en sí no contiene el líquido preseminal. Lo que hacen estas glándulas es lubricar, al igual que en la vagina, cuando habíamos visto las glándulas de Bartolino, que generan la lubricación de la vagina. Bueno, las glándulas de... esperen que las voy a escribir acá. Las glándulas de Cooper se llaman. No sé si tienen otro nombre, se los tengo que... Porque el epónimo antiguo deben tener otro nombre que ya se los voy a decir.
Las glándulas de Cooper lo que hacen es justamente generar la lubricación del pene. O sea, profe, que es mentira lo del presemen, que, o sea, uno puede quedar embarazada con el presemen. A ver, ¿Es un mito o realidad? a ver, era lo que decía yo. Por ejemplo, si la persona ya eyaculó, lo que se dice es que pueden quedar restos de espermatozoides. Entonces el líquido preseminal, que es lubricación nada más, arrastraría esos espermatozoides. La realidad es que, a ver, las chances son mínimas. Podría llegar a pasar eso, se postula eso. Pero bueno, en realidad lo que sí podría hacer es que parte del semen se mezcle con esta lubricación de las glándulas de Cooper. Que eso es lo que más se postula. Como que las glándulas de Cooper liberan lubricación y que salgan restos de semen. Pero en sí, las glándulas de Cooper no contienen ningún espermatozoide. Ahí busqué, esperen que acabo de ver cómo es el nombre actual, que no me lo acordaba. Son las glándulas, no sé cuál les gusta más el nombre. Actualmente el nombre, bulbo. Bulbo renal, ¿no es? Ureteral. Ah, ureteral. Por la uretra. Bulbo ureteral. ¿Por qué bulbo? Porque está a nivel de la dilatación. A ver, lo mezclo. ¿Se acuerdan que yo les dije que en una parte del pene se dilata? El cuerpo esponjoso, en realidad. Esta parte está dilatada, por eso es el bulbo. Y ureteral porque está a nivel del uréter. Entonces, glándulas bulbo-ureterales o glándulas de Cooper. Que su función es lubricar el pene, nada más, formando el líquido preseminal. Acá las tenemos de nuevo. Fíjense, acá el porotito desembocando en la uretra esponjosa. Y acá sería esta dilatación que les cuento, el bulbo. Bien. Acá tienen todas las referencias. Acá se ve el conducto eyaculador, ¿no? Formado por el conducto deferente más vesículas seminales. Acá se juntó conducto deferente, vesículas seminales, conducto eyaculador. Desembocando a nivel de la uretra prostáltica. Esto como de repetir, algo va a quedar. Bien. ¿Hasta acá hay una duda? No, profe, de mi parte. Buenísimo. Entonces, si vamos a un feto, tenemos los testículos que ya habíamos visto, que yo les conté que nacen en el abdomen, ¿no? Se empiezan a generar en el abdomen, al igual que los ovarios, pero estas gónadas, a diferencia de los ovarios, van a descender, se van a ir fuera del cuerpo. ¿Por qué esto? Porque los espermatozoides tienen que vivir a una temperatura que es mucho menor a la que tiene el cuerpo. Entonces, si estuvieran adentro del cuerpo los testículos, los espermatozoides morirían, porque no aguantan la temperatura corporal. Tienen que estar a una temperatura aproximada de 35 grados. Y nuestro cuerpo sabemos que tiene 36, 36 y medio, es lo normal. Entonces, tienen que escapar del calor del cuerpo. Y de esta manera es que van descendiendo y se llevan todos los elementos que traían consigo. La arteria testicular, las venas testiculares y el conducto deferente. Entonces van descendiendo, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Se van arrastrando todos los elementos consigo y van formando como un túnel, que es el famoso conducto inguinal que habíamos visto. El conducto inguinal es un conducto que en su interior lleva algo que es el cordón inguinal, que es esto. ¿Qué hay adentro del cordón inguinal? Arteria testicular, venas testiculares, conducto deferente. Y obviamente nervios. Nervios para llevar la inervación a los testículos.
No sé quién tiene prendido el mic, que se escucha el perro. Sí, el perro ahí. Lo tengo acá conmigo. Ah, pero no No, quiere no nada, es mío, pero digo, de tanto escucharlo parece que es mío. está tuyo. Bien, entonces, acá, testículos de un lado o del otro, tenemos esto en el medio, que es un tabique que separa los testículos, es decir, los testículos no que están chocando entre sí, sino que están separados por este tabique. Vemos acá la parte ventral del pene, como les contaba, posición anatómica. Bien, y fíjense que se ve la protuberancia de que del cuerpo esponjoso en el medio y los cuerpos cavernosos hacia los lados. El panchito, que nadie se va a olvidar. Bien. Si miramos al testículo... Hola, profe. Hola. ¿Quién me saludó? ¿Cómo le va? Recién me conecto, disculpe, llegué en el peor momento. ¡Ah! Eso depende para gustos. Podemos ver que arriba del testículo hay como una coma. Fíjense que ahora voy a borrar. Hay una coma como arriba, como un sombrerito, una peluca a lo Trump, no sé. Una babucha, parece. Esto, imagínenselo como quieran. Esa coma o sombrerito se llama, espero que se escriba, voy a ponerme en blanco, epidídimo. Epidídimo. Y no me digan como me dijeron muchas veces, epididísimo. Epididimo. Tiene mucho así. Profe, ¿puede ser como un apéndice? Que le llaman apéndice. Es como si fuera un apéndice, obviamente no con la misma función del apéndice del sistema digestivo, ¿no? Es como un agregado que está justamente arriba del testículo. El nombre es epidídimo. Y lo que es este epidídimo es el lugar por donde van a salir los espermatozoides y se van a quedar acá a madurar. Es como, yo les digo, como en la escuela de los espermatozoides. Van a madurar y una vez que maduraron, van a salir por el conducto deferente. Ahora lo vamos a ver mejor en otra imagen. Fíjense, acá tenemos un testículo. Te entrenan para seguir corriendo, profe. Acá está, la pinza agarra el epidídimo, ¿lo ven? Acá, el epidídimo es el lugar en donde van a madurar los espermatozoides. Entonces, los espermatozoides se producen en el testículo, a través de una red, como si fuera todo un conjunto de redecillas. De hecho, se los voy a mostrar acá. Acá es donde se empiezan a generar los espermatozoides, empiezan a crecer, hacen todos mitosis, meiosis, cosas de biología. Y una vez que están formados, piensen que empiezan como una célula, ¿no? Una célula germinal que después va haciéndose todas sus diferenciaciones. Pasan por esta red que se llama rete, ay, qué fea letra que tengo, rete testis, o para los que no les gusta el latín, red testicular. Rete testis, siempre me causó gracia el nombre, rete testis, o que significa red testicular, que es esto que está acá, que les señalé, y después pasan a lo que sería el epidídimo. En el epidídimo van a estar un tiempo, van a empezar a madurar, a obtener todas las funciones que necesitan, y una vez que están maduros, que salen de la escuela, se van a ir por el conducto deferente. Fíjense que el conducto deferente se engancha al epidídimo. Es como una continuación, de hecho. Entonces, el epidídimo, ¿no? De hecho, podemos decir que el epidídimo, yo lo marqué un poquito mal. El epidídimo empezaría de acá. Fíjense cómo cambia el contorno. El epidídimo, perdón, sería esto, y el conducto deferente sería esto. Yo creo que lo dije al revés. Conducto deferente, que va a transportar
a todos los espermatozoides que ya están maduros, preparados para viajar y ser eyaculados. Obviamente, ¿cuándo van a salir? Y cuando se tengan que eyacular. No es que van a salir todo el tiempo. Van a estar acá a la espera, ya maduros, ya capacitados. Y de esta manera van a estar esperando ahí para salir. No es que salen directamente del testículo, no. En todo el testículo lo que hacen es crecer, ir generándose. Piensen que a diferencia de la mujer, como habíamos hablado la otra vez, el hombre tiene vida fértil hasta el último día de su vida. Es decir, puede tener 100 años y generar una progenie, es decir, tener hijos. Profe, Sí. ¿cómo se llama esa persona cuando no puede tener hijos? ¿El hombre? Estéril. Ah, sí. Sí. Igual la esterilidad puede ser por muchas cosas. Puede ser por una mala función del testículo, porque los espermatozoides salen mal, o el testículo funciona, pero los espermatozoides salen sin cola, por ejemplo. Pasa muchas veces que están como deformes. O puede ser por otras cosas, ¿no? No, mira. Tengo una consulta, profe. Sí. Me surgió. Ahí en lo que sería, la escuela, el tiempo de espera, ¿cuánto tiempo se quedan más o menos? Porque supuestamente están esperando ¿En el epididimo? hasta Se que cortó después justo. pasan al conducto deferente para la eyaculación. Pregunto, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí. Entonces fui yo que se me cortó. No sé si se me escuchó a mí. No te escuché. Por eso te decía, si me repetís la pregunta. Cuando en el, no me acuerdo, epítimo, ¿cómo se llamaba? La escuela. Epidídimo, ahí se queda la escuela, sí. No me digan hacer el examen, por favor, se los pido, que yo no voy a tener... No tengo idea de qué me decís, no tengo idea. La incubadora. Mientras están esperando ahí, ¿no? Que maduren, por así decirlo, ¿no? Después pasan al conducto deferente a esperar y van a ser expulsados en la eyaculación. Ahora yo digo, si supongamos que la persona tiene 3 eyaculaciones, por así decirlo, o sea, ¿qué cantidad, cómo sería? No se va todo de golpe, todo lo que está ahí. No. Hay un montón. Todo el tiempo fabricándose. Exactamente, están todo el tiempo. Y no es que se hace como un pool de decir, bueno, para una eyaculación y van a estar ahí. No, se hace un montón, como digamos, no sé, millones que van. No sé cuánto sale, cuántos espermatozoides se eyaculan en cada... Sí, yo sé que son millones, pero... Son millones, no sé cuántos... Hay como una reserva siempre. Es como una reserva, exactamente, sí. Porque pensá que los espermatozoides están 10, 15 días en el epididimo. ¿No? Eso no. Entonces están un buen tiempo para madurar, y obviamente si un espermatozoide sale de la red de testis, probablemente acá llega y no se puede mover ese espermatozoide, es decir, no tiene movilidad. Sí o sí, en la red de testis se maduran para poder fecundar, y además obtienen el movimiento, la motilidad. Y si fuese al revés, pasaron más de 15 días y esa persona no tuvo una eyaculación, ¿que se destruyen? No, puede haber. Claro, tiene como un vencimiento, se vuelven a... Se vuelven a regenerar, no viven para siempre. No es que una persona, por ejemplo, no eyaculó en un año. No es que los espermatozoides están ahí un año esperando. Por eso como que se mueren. Se mueren, probablemente. Lo que sucede es que se reabsorben directamente, o se expulsan como si fuera un desecho por fuera del epididimo. Puede volver a reabsorberse algunos nutrientes al testículo y algunos se van a por fuera del epididimo. Pero pueden estar esperando por un mes más o menos. Está bien. O sea, el testículo siempre está como creando, es una fábrica. Está. Exactamente, el testículo siempre está produciendo, siempre. Entonces, van a estar espermatozoides esperando. Si en un mes esos espermatozoides no se eliminan, no se eyaculan, entonces
se reabsorben o se eliminan por fuera del epidídimo para darle paso a otros nuevos. Porque si estuvieran mucho tiempo, probablemente no serían tan eficaces, ¿no? Se perderían muchas cosas. Estarían como más rígidos, perderían la movilidad. Claro, como que van perdiendo nutrientes. Exactamente, exactamente. Gracias, profe. No, de nada. Este epidídimo podemos mencionar que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Eso serían las tres partes. Muy parecido al páncreas, ¿no? Cabeza, cuerpo, cola. Con diferencia que el páncreas tenía un cuello. Entonces, vamos a ver, acá tenemos un testículo colgando de su cordón. Le sacamos acá parte de las fascias. Vamos a ver todas estas fascias que son restos de músculo. De hecho, o sea, ¿qué músculos? Los músculos anterolaterales del abdomen. El recto justo no. El oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso. Todos esos músculos que atraviesa van a dar sus fascias y van a tener algunas pequeñas fibras musculares, específicamente que creo que provienen del oblicuo interno, a chequear, no me acuerdo, provienen o del oblicuo externo, no me acuerdo cuál de los dos, pero se llama cremaster. Cremaster. Perdón por mi letra fea. Cremaster. El músculo cremaster, que es, ¿no? Que proviene de los músculos anterolaterales del abdomen, es el que le va a dar al testículo la capacidad contráctil. Es decir, el testículo no es que está fijo ahí, sino que se contrae y se alarga, porque tiene músculo. En realidad no tiene el testículo músculo, sino que el conducto inguinal, que lleva todas esas fibras, ¿no? Y todas esas arterias, y que le va a llevar todos los nutrientes al testículo, es el que tiene estas fibras musculares, el músculo cremaster, que va a permitirle tener movimiento. ¿Qué movimiento? De alejarse o acercarse al cuerpo. Y esto tiene que ver con la temperatura. Por ejemplo, si hace mucho frío, como ahora, los testículos se hacen más chiquititos, porque es como cuando nosotros ponemos la cola con la estufa. No quieren perder la temperatura porque los espermatozoides se mueren. Entonces, se encogen porque se acercan más al cuerpo, a los 36 grados y medio que tenemos. Porque los 35 grados de afuera está muy frío. En cambio, cuando hace mucho calor, alejémonos del cuerpo, ¿y qué pasa? Se alargan, ¿no? El famoso por el suelo, básicamente. ¿Por qué? Porque justamente hace mucho calor, tratemos de alejarnos de la estufa. Entonces, esa movilidad tiene que ver con este músculo, con el cremaster. De hecho, a veces este cremaster puede ser como tan, ¿cómo decirlo? Como tan reactivo que los testículos pueden ascender, pero pasarse y entrar de nuevo hacia lo que sería el abdomen. Es decir, se meten hacia el conducto inguinal. Que de hecho eso tiene un nombre, nada, esto a modo de anecdótico, que se llama testículo en ascensor. De repente el testículo sube y se esconde y después vuelve a bajar. El peligro no está bueno que el testículo esté mucho tiempo en el abdomen. ¿Por qué? Porque se mueven los espermatozoides y además el testículo es tan sensible a la temperatura que si está en el abdomen mucho tiempo puede malignizar y tiene muchas chances de generar un cáncer de testículo. Entonces, por ejemplo, a los chicos que nacen con los testículos dentro del abdomen se los espera un tiempito, pero si no bajaron, se va a quirófano y se los baja. Se hace un puntito, ¿no? Se baja ahí el testículo y se lo baja y se le hace un punto al escroto. Nada, eso. Las capas, acá vemos al testículo, vemos
lo que serían las venas testiculares, o antiguamente llamado, eso se llama plexo testicular, antiguamente, por si lo leen, se llamaba plexo pampiniforme. Plexo pampiniforme o plexo testicular, que es el nombre de ahora. Plexo pampiniforme. Arteria testicular, conducto deferente, que se nos engancha al epidídimo, lugar de maduración de los espermatozoides. Acá vemos todo lo mismo, conducto inguinal con el cordón inguinal cortado para poder ver los distintos elementos dentro, llegando al testículo o yéndose. Por ejemplo, el plexo pampiniforme o plexo testicular. Bien, y lo que vemos del otro lado son todas las capas del escroto. Estas. El escroto tiene una capa que es el dartos, la túnica vaginal, no importa. Bien. Entonces, acá, pene, fíjense que se ve la vena dorsal superficial, que yo les contaba, que tenía una fotito, vena dorsal superficial del pene. Ahí la vemos, vena dorsal superficial. Seguimos escarbando y vemos la vena dorsal profunda, vemos los distintos nervios que están llegando y las arterias dorsales del pene, las que van a desembocar en los cuerpos cavernosos para llenarlos de sangre. Nervios. Y corte de lo que sería el pene para acá. Estamos viendo entonces acá en este segmento, perdón, ya. Tenemos cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso con la uretra y la vena dorsal profunda por encima y la fascia que los envuelve. Todo lo mismo que habíamos visto en las imágenes lo vemos acá en el cadáver. Conducto inguinal con el cordón inguinal, llegando, tabique testicular que me separa un testículo del otro, y obviamente acá tendríamos los testículos, ya envueltos por todas estas, como les decía, por todas las capas del conducto inguinal, porque le llevan los elementos y además tiene esta función que les decía de los músculos, de esta contracción para subir, para ascender en realidad, o descender. Bien, ahora, pregunta que se deberían estar haciendo hasta este momento. ¿Cómo llegan los espermatozoides desde los testículos hacia atrás de la vejiga, ¿no? ¿Cómo hacen todo ese viaje desde afuera del cuerpo hacia irse por detrás de la vejiga? Entonces, tenemos acá el conducto deferente, que es el que nos importa. Testículo, epidídimo, y el conducto deferente, como veníamos viendo, se va a meter por dentro del conducto inguinal, porque era parte del contenido, lo venimos nombrando hace un montón. De ahí se mete. Pensemos que si vamos por adentro del conducto inguinal, nos metemos en el abdomen, la región abdominopelviana, ¿no? Esa región compartida por el abdomen y la pelvis mayor. Ahí entra en el abdomen, a nivel de la pelvis más o menos, y fíjense que se mete por detrás de la vejiga, se va a juntar, que acá no estaría, con la vesícula seminal, formando el conducto eyaculador y desembocando a nivel de la uretra prostática. ¿Se entendió ahora mejor o no? ¿O hice un... Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Estas que están apareciendo van a ser las partes que tiene el conducto deferente. Una parte que se conecta con el epidídimo, por eso se llama epididimaria. Otra parte funicular, que es antes de entrar al conducto inguinal. La parte que entra al conducto inguinal se va a llamar inguinal. Y la porción abdominopelviana, que es la que va a dirigirse hacia atrás de la vejiga.
Si vemos una vista desde posterior, vemos los uréteres, que ya los conocemos, y cómo los conductos deferentes llegan lado a lado, como la imagen que les mostré al principio, que a más de uno decía, ¿qué es esto? Y se juntan con las vesículas seminales, fíjense que se juntan para formar el conducto eyaculador y desembocar a nivel de la uretra prostática. Lo mismo, pero visto desde atrás. Bien, esto en sí ya lo habíamos visto en urinario, con las distintas dilataciones, ya lo habíamos visto. Bien, por si no quedó claro, porción epididimaria o escrotal, porque está dentro del escroto, la porción funicular, la porción inguinal, acá puse lo mismo, soy una genia, dentro del cordón, no, antes del cordón espermático, o cordón inguinal, que es lo mismo, la inguinal dentro del conducto inguinal, y después nos falta la abdominopelviana, que es la que se mete por detrás de la vejiga. Y acá lo que les estoy señalando es el peritoneo. El peritoneo, ¿se acuerdan que caía por arriba de los órganos subperitoneales y tenía puntos declives? En la mujer teníamos el saco vésico uterino o fondo de saco de Douglas, y en el hombre, como no vamos a tener útero, vamos a tener un fondo de saco vésico, recto vesical o vésico rectal. Fíjense, acá punto declive de lo que sería el abdomen, ¿no? Cualquier cosa que se produzca en el abdomen va a caer hacia ahí. Por ejemplo, sangre. Hay una perforación, empieza a sangrar algo, se hincha a ese nivel. Masculino. ¿Se entendió? Hasta acá llegamos. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Vamos con lo ultimito, que esa sería por fuera de masculino, en realidad también seguimos con lo mismo, que es el periné, que yo les había mencionado que era lo último que vemos. En sí tenemos la pelvis, esto que estamos viendo, la pelvis visto de costado, de perfil. La pelvis, como es que no se nos caen todos los órganos, porque va a tener que estar cerrada por algo que va a sostener a nuestra vejiga, a nuestro útero, a la próstata, que se lo denomina diafragma pélvico. ¿Se acuerdan cómo tenemos el diafragma que nos separa el tórax del abdomen? Bueno, vamos a tener un diafragma que nos separa la pelvis del exterior, un diafragma pélvico que va a estar ahí sosteniendo. Este diafragma pélvico, entonces, va a ser un conjunto de músculos que van a servir de sostén para los órganos de la pelvis. Vamos a ver que, bueno, esto acá que aparece en sí, este diafragma, como siempre, va a estar envuelto por fascia, no importa. Entonces, sí me importa que se quede claro que el diafragma pélvico es músculo, es un conjunto de músculos que van a tener la función de separar la cavidad pélvica, ¿no? Por encima, y por debajo el exterior va a estar. Entonces, diafragma pélvico, músculos, que quede esa palabra, músculos. Entonces, ¿qué músculos van a formar el diafragma pélvico? Lo va a formar un músculo que se llama elevador del ano. Un músculo súper, súper grande que en realidad está formado por distintos fascículos. Entonces, acá tenemos una vista de un diafragma pélvico masculino. ¿Y cómo sabemos? Sí, porque tiene dos orificios. El orificio del recto. ¿Por qué no sano esto, profe? Porque el ano, en realidad, está formado por lo que serían las partes blandas de la piel, la grasa, ¿no? Si bien va a tener fascículos musculares para los esfínteres, esto sería parte del recto ano, más o menos.
Y esto sería el orificio de la uretra. 2 orificios, en la mujer vamos a encontrar 3. Entonces, ¿qué músculos vamos a encontrar? El músculo que vamos a encontrar, que lo voy a anotar acá, es el elevador del ano. El músculo elevador del ano, ya les vuelvo a repetir, el elevador está formado por 3 fascículos. Elevador del ano. Entonces, ¿cómo está formado el diafragma pélvico? Por 2 músculos, perdón. Por el elevador del ano y por otro músculo que se va a llamar coccigio. Coccigio, o puede ser con X también. Coccigio. Qué difícil. Coccigio. Bien, el elevador del ano, como para complicar las cosas, a su vez va a estar compuesto por 3 músculos o 3 fascículos, que a conocer son el ilio coccigio, que va desde el coxis hacia el ilion, por eso se llama ilio coccigio, el pubo coccigio, que va desde, vamos a marcarlo, que va desde el pubis hasta el coxis, de esta manera, de un lado y del otro, ¿no? Del pubis acá al coxis. Y que voy a borrar esto para que no se vea todo un mamarracho, el pubo rectal, porque va desde el pubis al recto. Entonces, pubo rectal, acá lo envuelve al recto. El pubo rectal es el que nos da la fuerza para justamente cuando uno defeca. Cuando uno va al baño, la fuerza para comprimir el recto viene por el pubo rectal. Si bien obviamente los otros músculos también van a estar ayudando, no es que sea trabajo del pubo rectal. Piénsenlo que es como una gomita que envuelve y entonces va a estar empujando al recto, ¿no? Fíjense cómo ahí lo dibuja el pubo rectal para eliminar la materia fecal. Entonces, vuelvo a repetir, diafragma pélvico, conjunto de músculos que cierran la pelvis por debajo, que está formado por 2 músculos, el elevador del ano y los músculos coccigios. El elevador del ano está formado por 3 músculos a su vez, o 3 fascículos, como quieran, que son el ilio coccigio, el pubo coccigio y el pubo rectal. Acá lo estamos viendo desde adentro. Vemos al ilio, porque va desde el ilion al coxis, ilio coccigio, de un lado y del otro, ilio coccigio. Ese que me queda en el medio, el pubo, el que va desde el pubis. Ay, puse el peor color del universo. Acá, el pubo coccigio, de un lado y el pubo coccigio del otro. Y ustedes estarán preguntando, ¿y el pubo rectal? Y no se ve de este lado, se ve del otro, porque está más superficial. Se vería por acá. Bueno, dibujé todo eso. Si bien es bastante difícil, ¿no? Parece todo un solo músculo. ¿Es igual, profe, para femenino y masculino? Es lo mismo, exactamente. Okay. Es exactamente lo mismo. La idea de estos músculos, o sea, la función en realidad, no la idea, no es que los músculos tienen ideas, es ser el apoyo de las vísceras pélvicas, o sea, y de las abdominales también. Ser apoyo de la vejiga, del útero, de los intestinos, y además mantener la continencia, ¿no? De que ¿por qué no tampoco nos hacemos encima? Porque justamente estos músculos también están manteniendo eso. Ahora, yo en otras clases, me acuerdo que una vez en un año había puesto imágenes que me quisieron matar, entonces nunca más las puse, que eran prolapsos. Los prolapsos es cuando órganos se van de su lugar anatómico. O sea que había puesto mujeres que se les caía el útero,
o el recto salió para afuera y bueno, creo que ese año me dijeron, no, profe, no. Entonces saqué las imágenes, porque ahí hablaba un poco de qué pasaba cuando no funcionaba este músculo. Pero bueno, tengamos en cuenta que sirve para el apoyo, que se apoyen las vísceras para sostenerlas en su lugar, para también contribuye a la fuerza de la defecación, y en la mujer, en el momento del parto, estos músculos, imagínense cómo están haciendo fuerza también. Ya se los repetí, en la defecación son súper importantes. Personas que tienen problemas, o sea, debilidad del suelo pélvico, que así se llama, de hecho, el parto debilita el suelo pélvico, piensan que los músculos se estiran mucho, y que puede generar la incontinencia urinaria, que se escape un chorrito de orina, y también problemas en el momento de lo que sería la defecación, como que cuesta un poco más porque los músculos no tienen tanta fuerza. El elevador del ano se puede entrenar, o sea, como cualquier músculo, que es básicamente contrayendo este músculo, que uno lo podría hacer en este momento, contrae y relaja, que es como, me aguanto las ganas, relajo, me aguanto las ganas de hacer pis, relajo. Es justamente ese movimiento que cuando uno dice, ¿cómo siento este músculo? Bueno, imagínense que se están aguantando las ganas de hacer pis, como cuando uno aprieta y dice, no aguanto, bueno, lo mismo. Justamente es... ¿Profe? Sí. ¿Y cómo preguntaría usted en examen de oral para nosotros responderle esto? ¿Qué es el diafragma pélvico? Listo. ¿Y cómo está compuesto el elevador del ano? No les voy a preguntar un prolapso. ¿Qué es un prolapso? Nada. O sea, diafragma pélvico, elevador del ano, listo. Profe, ¿podría repetir esa parte? Porque se me cortó el internet y no pude escuchar. ¿Qué parte? La última parte, la del elevador del ano. El elevador del ano es un músculo que está formado por tres, igual queda grabada, Está formado por tres fascículos. Por el ilio coccigio, que va desde el ilion al coxis. El pubo coccigio, que va desde el pubis al coxis. Y el músculo pubo rectal, que va desde el pubis al recto. Y de esta manera ahí lo envuelve. Como si fuera una especie de gomera. Y lo que ayudan estos músculos es a sostener las vísceras, en la fuerza de la defecación, en el parto, en también lo que es la contracción de la vagina. Bien. Y acá está estos músculos, el piriforme, obturador interno no nos importan porque son músculos de otra cosa. Bien. ¿Y cuáles son los límites del diafragma pélvico? Esto sí puede ser una pregunta, por ejemplo. Hacia anterior, fíjense que son huesos. Tenemos la sínfisis del pubis. Hacia posterior, ¿qué vamos a tener? El sacro. Hacia los laterales, acá sí vamos a tener músculo, que es el músculo obturador interno, que está sobre el agujero obturador de la pelvis. O sea, hay un obturador interno por dentro, un obturador externo por fuera. A nivel de los laterales, anterolateral, va a ser obturador interno de un lado y del otro. Y posterolateral, porque sería este músculo, tenemos el músculo piriforme, que el músculo piriforme, por debajo de él sale el ciático. Nada, como dato. Entonces, estos serían los límites que tiene el diafragma pélvico. Esos 4, ¿no, profe? Y el último. El último. En realidad, estos no serían en sí los límites, es el donde se encuentra el diafragma pélvico. El límite inferior sí, obviamente, va a ser diafragma pélvico. Es toda esa zona. Y límite superior, peritoneo. Bien. Entonces, ya hablando de lo que es diafragma pélvico, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es diafragma pélvico? ¿Cómo se compone el elevador del ano? Y vamos a lo último de lo último, que sería, ¿qué es el periné?
periné, pero no. En sí. Periné, acá si bien es una foto de un periné masculino, en la mujer hay exactamente lo mismo. ¿Qué es el periné? Una de las preguntas que también, siempre de momento de examen. El periné es el conjunto de partes blandas que cierran por debajo la pelvis. Entonces, se parece mucho. El diafragma es el conjunto de músculos que cierran por debajo de la pelvis y el periné es el conjunto de partes blandas. O sea, que está formado por piel y por lo que sería grasa. Piel, grasa y capas fascias. No tenemos mucho más. ¿Puedo volver a Entonces, repetir que es el conjunto de partes blandas? que cierran por debajo la pelvis. Entonces, ¿cómo es que uno se mira por debajo y no tiene ese diafragma pélvico? Porque por debajo va a estar obviamente la piel envolviendo el diafragma pélvico y grasa que va a proteger, ¿no?, de cualquier impacto que nos caigamos y no nos perforemos la vejiga, el útero. Entonces, el periné lo podemos definir como que es un espacio romboidal. ¿Lo ven ahí como se los dibujé? Hermoso. Que va a estar conformado este espacio romboidal por dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior también lo llamamos triángulo urogenital, porque va a estar la parte urinaria, pensemos que en la mujer va a estar la uretra, y genital, la vagina, y en el hombre va a estar el pene, ¿no? Recordemos que el pene tenía la uretra atravesando el cuerpo esponjoso, y obviamente también el pene es parte reproductora, así que ahí tenemos por qué se llama triángulo urogenital. Tenemos los genitales y la parte urinaria en el triángulo anterior. Y en el triángulo posterior o triángulo anal, adivinen qué vamos a tener. Ya lo están viendo en la imagen. El ano. Listo. Más fácil. Le echamos agua. Vamos a tener distintos límites de este periné. Hacia posterior vamos a tener el coxis. Lo vemos ahí como por transparencia. Hacia anterior vamos a tener el pubis. Muy parecido a la imagen que habíamos visto antes. Y hacia los laterales vamos a tener las tuberosidades isquiáticas. No me hagan escribir tuberosidades, isquiática, que es más largo. Les pongo ahí tuberosidades isquiáticas. De el isquion, ¿no? Uno que se puede... De hecho, son las tuberosidades isquiáticas, es la parte más engrosada del isquion, ¿no? De lo que forman en sí la cadera, porque es la parte del hueso que apoya. O sea, cuando nosotros apoyamos, las tuberosidades isquiáticas son las que están apoyando la parte del reborde óseo. Todo depende de cuán acolchonado esté el asunto. Bien. Entonces, ¿qué tengo que saber de periné, profe? ¿Qué es? Conjunto de partes blandas que cierran por debajo de la pelvis y los límites. Y, entonces, límite anterior pubis, límite posterior coxis, límites laterales, tuberosidades isquiáticas. Y que se dividen estos dos triángulos. Un triángulo urogenital, y que también se llama anterior, y un triángulo posterior o triángulo anal. Y se acabó el miedo a periné, que no es nada del otro mundo. Entonces, los límites del diafragma, ¿los podría repetir? acá nos tenemos anterior, pubis, sínfisis pubiana en realidad, hacia posterior el sacro, hacia los laterales el obturador interno y hacia posterolateral el músculo piriforme. Acá los tienen. Este power no sé si se lo subí, si no se lo subo ya. Creo que subí todos los power, pero... Profe, una consulta. Sí. Los límites del diafragma pélvico,
en los laterales, el límite lateral, ¿solamente es el obturador interno? ¿No es el externo también? ¿O solamente el obturador interno? Solo el obturador interno, solo el interno. Bien. Entonces, la pelvis se va a cerrar por el diafragma pélvico, por sus fascias, y después por la piel, que es lo que vemos con todo el tejido, ¿no? Ahí rellenado todo con grasa y con distintas membranas, como les contaba. Con fascias, membranas. Bien. Acá podemos ver un periné masculino. El periné va a tener después también, como es un tejido de conjunto, perdón, es un conjunto de partes blandas, si bien tiene grasa, como vemos acá, grasa, piel, también hay músculos más superficiales, que no les vamos a dar tanta importancia, pero que van a contribuir a lo que sería la erección y a los movimientos, ¿no? Músculo, por ejemplo, el músculo, el esfínter externo del ano, ¿no? Que ya lo hablamos a este músculo, que es el voluntario, el que decidimos cuándo relajar para ir al baño. Tenemos músculos que se llaman isquiocavernosos, bulbo esponjoso. Esto también está en la mujer, son los mismos músculos, pero que están a nivel del periné, ¿no? Entonces tenemos piel, grasa y músculos superficiales. Fíjense que están por debajo, si bien esta persona está con las piernas abiertas, ¿no? Están por debajo, posición anatómica, de lo que sería el diafragma pélvico. Estos ya no sostienen en sí nuestros órganos. Lo que hacen es básicamente darle movimiento a nuestros genitales y movimiento a nuestra parte anal. El esfínter externo, ¿para qué? Para comprimir, para mantener cerrado el ano y relajarlo cuando tengamos que ir a defecar. Y los que están en el triángulo anterior son los músculos que van a generar ayuda en la erección, tanto femenina como masculina. Van a hacer la compresión de la vagina, ¿no? Hay un músculo que se llama constrictor de la vagina, y músculos que van a contribuir en la eyaculación. Básicamente eso sería, a grandes rasgos. Yo antes les hacía estudiar todos los planos, me parece como innecesario, entonces ahora prefiero comentarles qué hay a grandes rasgos dentro de los triángulos. Músculos para el movimiento de los genitales y para ayudar a la erección, a la eyaculación, a la constricción de la vagina, y en el triángulo anal, el esfínter externo del ano. Acá tenían referencias. Acá tenemos cadáver, como siempre, músculos, músculo esponjoso, isquiocavernoso, listo. Y terminamos. Profe, consulta. Eyaculó, profe. Ahora, por eso fue a propósito del acabamos. Sí. Sí, man. Profe, consulta. Entonces, los músculos que se encuentran en el triángulo anterior, o sea, ¿van a contraer, van a sostener? No, en el periné nadie sostiene. Lo que sostiene es el diafragma. Sí. El diafragma pélvico es el que se va a encargar ahí como de estar sosteniendo todos los órganos. El periné está formado por este conjunto de partes blandas, que era la piel, grasa y músculos. Sí. Pero son músculos que no sostienen, en realidad, o comprimen la vagina, o tienen ayuda en la erección del clítoris, en el hombre en la erección del pene. También en la eyaculación van a contribuir, pero no tienen nada que ver con el sostén. Y también tenemos el constrictor de la uretra, el músculo que comprime la uretra para que nosotros retengamos la orina. El esfínter externo, constrictor dije, esfínter externo. Y a nivel del triángulo posterior o triángulo anal, que es lo mismo, tenemos el esfínter del ano, el esfínter externo. Pero ninguno de estos músculos que nombré, isquiocavernoso, bulbo esponjoso, tienen función de sostén. Tienen función en sí de dar movimiento a los genitales. Así, a grandes rasgos. Movimiento a los genitales
y a la parte urinaria para el orificio no, el esfínter del externo de la uretra, para aguantar la orina, ¿no? Las ganas de orinar, ahí mantenerlo con un tono. Bien, terminamos. ¿Alguna duda de todo esto? Ahí sale. No sé qué es peor, ¿eh? Terminamos. Hay que procesar, mucha información hay que procesarla. Llegué a... Sí. Lo del, ¿cómo se dice? El tema del triángulo, viste que se divide en dos partes. Sí. ¿Era el urogenital y el anal? Exactamente. Ah, perfecto, listo. El urogenital era lo que era que es la urinaria, y el genital y anal viene del ano. Exactamente. El anal está el ano nada más, dentro de ese triángulo. Sí. Y en el triángulo urogenital... Ponele, si usted me pregunta lo del periné, entra esto también. Exactamente, Ponele, exactamente. te tengo que decir que es el conjunto de partes blandas que cierran por debajo de la pelvis, y está formado por piel y grasa, que es como un romboidal por triángulo anterior y posterior, en donde se encuentra el urogenital y el anal. Sí, perfecto. A ese piel y grasa agreguemos los músculos también. Claro. Esos músculos que nombré al final. No hace falta que se sepan. El iliococcigeo, pubococcigeo y el rectal. Esos son parte del diafragma pélvico, no diafragma del periné. Pélvico, es verdad. Exactamente. Sí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna duda más? Igualmente la clase que nos queda es de repaso, así que si alguien después cuando decante ahí la información... Profe, ¿vamos a hacer como la vez pasada? ¿Le sirvió la vez pasada? Sí. Bien, sí, vamos a hacer como la vez pasada. Habíamos hecho el juego, me acuerdo. Sí. Así que sí, la idea de los repasos es eso, que hagamos preguntas tipo examen, que nos confundamos. O sea, más o menos lo que usted más se va a puntualizar, digamos, ¿no? En las preguntas. Exactamente. Y que ustedes las respondan, que nos confundamos, que no importa, que acá la idea es corregir. Y uno dice, bueno, pensé que era esto, bueno, es el momento para uno probar cómo viene. El tema, ¿no? Llegar a estudiado el repaso. Profe, ¿esta grabación la va a subir hoy? ¿En lo posible? ¿Por fin? ¿La puede subir? Sí, ya la voy cortando, así. Buenísimo. No se hace eterna. El diafragma pélvico y el